contento de estar nuevamente con ustedes para un nuevo vídeo. Mi nombre es Aníbal Malger y estoy dedicado a la enseñanza preuniversitaria en Lima, Perú. El tema de hoy es choques. Un choque es una interacción que se caracteriza por dos cosas. Es breve, dura poco tiempo y las fuerzas que participan en ella son grandes. Como por ejemplo dos bolas de billar que chocan, dos autos que chocan. Corto tiempo y grandes valores de fuerzas. Vamos por acá. Si me preguntan entonces qué es un choque, debo responder así. Un choque es una interacción breve, corta, que dura poco tiempo y vigorosa, con grandes fuerzas entre ellas. En todo choque, la característica más importante es que la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Es muy importante, del sistema. Estas dos partículas tienen cantidades de movimiento cada una. Cuando estas partículas chocan, luego del choque, nuevamente tienen nuevas velocidades y las cantidades de movimiento antes y después, en total, eso es lo que se conserva. No se conserva necesariamente de cada una de ellas, sino del sistema, del total. Debes hallar la cantidad de movimiento antes y después del choque y eso siempre se va a conservar en cualquier tipo de choque. Una forma de evaluar si es que estas partículas al momento de chocar se logran recuperar en su totalidad, logran recuperar sus mismas formas, es a través de un número que se llama coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución es un valor numérico que expresa la capacidad de un sistema de recuperar sus condiciones iniciales o, en otras palabras, de restituir su estado original. Por esa razón se llama coeficiente de restitución, porque permite medir la capacidad del sistema de recuperarse. Veamos cómo es eso. Vamos a imaginar un choque frontal, dos partículas M1 y M2 que se acercan con velocidades V1, V2, así con V le vamos a poner a las velocidades antes del choque. Y estas partículas que están chocando se acercan y cuando chocan van a aplicarse fuerzas de acción y reacción entre ellas hasta el momento en el que las dos tengan una misma velocidad. Cuando ellas tienen la misma velocidad, esas partículas empezarán, ya no habrá una fuerza de acción entre ellas, ahora van a empezar a separarse y esa nueva interacción, esa nueva fuerza entre ellos va a empezar a disminuir hasta que nuevamente se haga cero. Y cuando esa fuerza entre ellos desaparezca, ellos van a tener nuevas velocidades que ahora las vamos a denotar de esta manera, con U1 y U2. No te olvides, V1, V2 antes del choque, U1, U2 después del choque, y estas velocidades van a actuar, van a reducirse hasta un valor común a ambas, y de ahí nuevamente van a irse separando los cuerpos hasta adquirir nuevos valores. En el momento que van chocando las partículas, estas partículas se aplican mutuamente fuerzas de acción y reacción que tienen el mismo valor. Como actúan en el mismo intervalo de tiempo, van a haber impulsos iguales. Va a haber un impulso sobre la partícula M2 que le voy a llamar impulso deformador y un impulso sobre la partícula 1 que le voy a llamar impulso deformador también, y que su diferencia con el anterior es que es del mismo valor, la misma dirección, pero tiene sentido contrario, entonces será el negativo. Sobre esta partícula actúa un impulso deformador y sobre la otra el negativo. Igual cuando se están ahora recuperando, se están separando, va a haber otro impulso, le vamos a llamar recuperador, sobre la partícula 2 y sobre la partícula 1 un impulso del mismo valor, la misma dirección, pero sentido contrario, entonces le voy a poner menos impulso recuperador. La relación entre los impulsos y las velocidades, recordemos, es esta. Esto se ve en otro tema que lo haremos en otro vídeo, pero acá lo vamos a recordar rápidamente. El impulso es igual a la diferencia de cantidades de movimiento final menos inicial. La cantidad de movimiento final se puede ver así: masa por velocidad final, la cantidad de movimiento inicial, masa por velocidad inicial, y entonces el impulso quedaría de esta manera, factorizando la masa igual a velocidad final menos inicial. Entonces, si yo quiero relacionar el impulso con las velocidades, lo puedo hacer a través de esta relación. Eso voy a hacer con este impulso deformador. Este impulso deformador, que sería acá, este impulso debe ser igual a la masa de la partícula por la resta de velocidades. Empezó con esta velocidad y terminó con esta velocidad. Hasta que las velocidades sean iguales, ha actuado el impulso deformador. Luego, el impulso recuperador será la masa nuevamente M1 por la velocidad final. Esta es la velocidad que adquiere al final y esta es la velocidad que tenía al inicio. Igual lo voy a hacer con la otra partícula y entonces va a darme lugar al siguiente resultado. A ver si me acompañas por acá entonces. El impulso deformador, acompáñame por acá, sería de esta manera. El impulso deformador sería igual a la masa por la resta de la velocidad final, que le hemos llamado v, que es la velocidad común para ambos, menos la velocidad inicial, que es la velocidad que tenía antes del choque. El impulso recuperador
sería igual a la misma masa, esta es la masa M1, y la velocidad final es la que va a adquirir después del choque, que le hemos llamado U1, menos la velocidad común, que es V. Lo mismo puedo hacer por el otro lado, la otra partícula también recibe un impulso deformador, que sería la masa 2, por su velocidad final, que viene a ser V, menos la velocidad que tenía la partícula 2 antes del choque, que es V2, y habrá un impulso recuperador que debe ser el de la masa 2 por la velocidad final, es la que adquiere después del choque, U2, menos la velocidad inicial, que es la velocidad común a partir de la cual actúa el recuperador. Entre el impulso recuperador y el impulso deformador hay esta relación. El impulso recuperador con el impulso deformador no van a ser necesariamente iguales. Justamente la capacidad del sistema de recuperarse va a estar medida por este factor que se llama coeficiente de restitución. Si el coeficiente de restitución fuera 1, quiere decir que el impulso recuperador es el 100% del impulso deformador, son iguales, y el cuerpo al final recuperará todas sus condiciones iniciales. Se puede recuperar en un 80%, 60%, 40%, y eso es justamente lo que me indica el coeficiente de restitución. Si yo los valores de arriba los reemplazo acá, me quedaría, mira, de esta manera la ecuación. Voy a poner entonces, en lugar de impulso recuperador M1 por la velocidad 1 menos V, eso será igual a el coeficiente de restitución multiplicado por, en lugar de poner impulso deformador voy a ponerlo de arriba, sería M1 por V menos V1. Todos estos son vectores. Listo. En esta expresión vamos a ver que se cancela la masa, M1 con M1, y ahora vamos a hacer lo mismo con el impulso recuperador y el impulso deformador sobre la partícula 2. Me va a quedar así. En el impulso recuperador tenemos la masa M2, velocidad 2 menos velocidad común. Acá sería el coeficiente de restitución E multiplicado por M2 por V menos V2. Una vez que tenemos estas expresiones, nuevamente también se va la masa, y entonces con estas ecuaciones lo que vamos a hacer es eliminar la variable B. Para que se vaya la variable B podemos restar estas expresiones, quedaría así entonces la velocidad 1 menos la velocidad 2. Estas son las velocidades de la partícula 1 y 2 después del choque. Se dice también velocidad relativa de las partículas después del choque. Será igual acá la resta, voy a factorizar el E, se van las B, y al momento de restar menos se hace más, te va a quedar así. Velocidad 2 menos velocidad 1, estas son las velocidades que habían antes del choque. Como ves, todo está trabajándose en forma vectorial. Esta debe ser la forma como se trabaje el coeficiente de restitución. En algunos libros ponen esto en forma de cociente, pero hay que recordar que no existe o no está definido el cociente de vectores, entonces se debe plantear de esta manera. A partir de este resultado veamos dos casos particulares. ¿Qué pasaría si la partícula 2 está en reposo? Si la partícula 2 está en reposo, acá le ponemos 0, 0, y a la velocidad 1 después del choque y antes del choque las reemplazamos. Así, la velocidad antes del choque sería un valor V en el eje de la silla a la derecha, rebota con un valor U hacia la izquierda, y entonces reemplazando arriba el coeficiente de restitución te va a quedar siempre de esta manera, como el cociente de rapideces, solo las rapideces, se reduce el cociente de rapideces. Esto mismo lo puedo hacer si una partícula se suelta partiendo del reposo, llega a chocar con un piso, llega con una velocidad y rebota después con otra velocidad después del choque, después de chocar con el piso, hasta nuevamente detenerse. Nos dan como dato las alturas antes y después del choque. Entonces el coeficiente de restitución, que viene a ser el cociente de estas rapideces, se puede expresar también usando conservación de energía, relacionando la velocidad con la altura. Llegamos a esta expresión. Es el cociente de alturas y a todo le sacamos raíz cuadrada. Casos directos que tú debes manejar cuando choca con una pared, cuando choca con el piso, pero tenemos las alturas como dato. Una vez que tenemos esto, debemos finalmente saber los tipos de choque. Hay 3 choques. Cuando el coeficiente de restitución es 1, quiere decir que el impulso recuperador es igual al deformador, no se ha perdido nada.
el choque se llama elástico y las energías cinéticas o mecánicas también se puede decir, porque toda la energía mecánica y cinética en este caso se conserva, no hay pérdida de energía. Si el coeficiente de restitución es menor a 1, el choque se llama inelástico y entonces aquí se pierde energía. Para hallar la energía perdida que se representa con Q, no quiere decir Q calor necesariamente, simplemente Q es energía perdida. Esto es calor, esto es energía perdida en forma de trabajo al producir deformaciones, esto es energía perdida en forma de sonido. Toda la energía perdida se calcula así. ¿Cuánto tenías al inicio? Le restas cuánta energía tienes al final y entonces lo que te queda va a ser lo que se ha perdido. Cuando el coeficiente de restitución es 0, el choque se llama completamente inelástico o plástico y la característica fundamental es que los cuerpos quedan unidos y nuevamente la energía perdida se puede hallar así como la resta de energía inicial menos final. Esta energía perdida respecto a la energía perdida en un choque elástico se cumple que siempre es ligeramente mayor. Más energía se pierde en un choque plástico que en un choque inelástico. Con esto vamos a hacer dos problemas que han venido en exámenes. Tenemos la pregunta de la UNI, examen de la UNI, examen ordinario, el 2010-1, una bola de 50 gramos de masa moviéndose con una rapidez de 10 metros por segundo, me dan así en forma escalar, en la dirección más X choca frontalmente con otra que tiene 200, siendo el choque inelástico, si el coeficiente es 0,5 me piden las velocidades después del choque. Veamos entonces un gráfico, lo tengo que graficar, las masas son 50 y 200 gramos, le puedo poner así también M y 4M, puedo poner M y 4M, lo importante es solo tener la proporción de masas. La velocidad de la primera será 10, la rapidez moviéndose a la derecha sería más 10i. Observa cómo lo paso todo a forma vectorial. El otro está en reposo, su velocidad sería 0i. Y después del choque, bueno, acá pongo el coeficiente de restitución que es 0,5. Después del choque no tengo las velocidades. Simplemente le pongo velocidad 1 y velocidad 2. Ahí lo dejo. En algunos textos y en algunos lugares se resuelve esto dando diferentes casos, si uno es mayor, si está en movimiento. Entonces eso a veces genera un poco de complicación al estudiante. Simplemente deja las velocidades indicadas y al resolver todo en forma vectorial, los vectores que obtengas te van a decir para dónde da la solución. ¿Cómo se resuelve este tipo de problema importante, básico? Entonces se resuelve en dos pasos. Primero, hay que aplicar conservación en la cantidad de movimiento del sistema. La cantidad de movimiento del sistema al inicio y la cantidad de movimiento del sistema al final deben ser iguales. Entonces voy a aplicar conservación a la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial sería así, masa por velocidad, sería 10i por m, 10mi. Al inicio sería el más l, el otro sería 4m por 0, así que no hay nada. Después del choque sería la masa m por una velocidad 1 más la masa 4m por una velocidad 2. Simplifico las m, me quedaría entonces así, 10i, velocidad de la partícula 1 más 4 veces la velocidad de la partícula 2 después del choque. Todo en forma de vector. A esto le llamaré ecuación 1. El segundo paso es aplicar el coeficiente de restitución así. La velocidad relativa de las partículas después del choque es el coeficiente de restitución por la velocidad relativa de las partículas antes del choque. Muy importante este orden, mira, 1, 2, acá debe ser 2, 1. Si no notaste en la demostración, recuerda siempre el orden aquí va invertido. Ahí reemplazamos la velocidad de la partícula 1 y la velocidad de la partícula 2 es lo que queremos calcular. El coeficiente de restitución es 0,5. La velocidad de la partícula 2 era 0 porque estaba detenido y la otra es 10i. Resolvemos entonces el sistema y me queda que la resta de velocidades es menos 5i. A esto le llamaría ecuación número 2. De 1 y 2 voy a resolver. ¿Qué hago con las ecuaciones 1 y 2 para calcularlas? Puedo restar para que se vaya I1 y calcular U2 primero. Entonces voy a restar 1 menos 2. Entonces 10 menos 5 me quedaría 15. ¿Vale? 10 estoy restando, ¿no? Sería 10 menos 5 sería más 5. 10 más 5, 15. Voy a restar U1 menos U1 se va. 4 menos U2 sería 5 veces U2. Y entonces de ahí sale el primer resultado. La velocidad de la partícula 2 después del choque pasa a dividir 3i. Y la velocidad de la partícula 1 después del choque, reemplazo este 3 a ver aquí, paso sumando al otro lado, me quedaría menos 12. Mira el resultado, mira qué bonito. La respuesta sale con sus signos.
Más y menos quiere decir que la velocidad de la partícula 2 es hacia la derecha, esta partícula se mueve así, mira, hacia la derecha, y la partícula 1 se mueve hacia la izquierda. Eso es lo que significa. Ahí está la respuesta. Otra pregunta típica de exámenes de la UNI es esta, que viene en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería del 2010, también en su primer periodo. Dice, dos partículas según un proceso de colisión inelástica, el coeficiente es 0,5, me piden cuánta energía se ha perdido en la colisión. Típico problema, cuánta energía se pierde. Me dan masas 2 kilogramos, 1 kilogramo, aquí sí el gráfico es parte del enunciado, la rapidez es 5 y 10, y me piden calcular la energía perdida. Entonces lo debo plantear así, ojo con esto. Voy a poner las velocidades en forma vectorial. La velocidad 1 sería así, más 5i, más 5i. Eso lo tengo que hacer yo. El hecho que me lo hayan dado en forma escalar no quiere decir que yo lo trabaje de esa manera. Y el otro vector, menos 10i. Así lo tengo que trabajar, menos 10i. Cuando ellos chocan, el coeficiente de restitución es dato del problema, el coeficiente es 0,5 y las velocidades después del choque yo no lo conozco. Estas masas siguen siendo 2 y 1, pero yo no conozco y no le tengo que poner ningún sentido, ni tampoco complicarme con, si la masa es mayor, caso 1, no. Simplemente lo dejo ahí y lo resuelvo en forma vectorial. Vamos a resolver en forma vectorial. Primer paso, primera ecuación sale de la conservación de la cantidad de movimiento antes de chocar y después de chocar, inicial y final de todo el sistema. Antes de chocar en el sistema tenía esa cantidad de movimiento, a ver, masa 2 por velocidad 5, entonces 5 por 2 sería 10i, en la otra sería menos 10 por 1, menos 10i, y eso se da igual a la masa 2 kilogramos por la velocidad de la primera partícula, masa 1 kilogramo por velocidad de la primera partícula antes del choque. Perdón, después del choque, velocidad después del choque. Se forma entonces aquí, mi primera ecuación sería así, 0 en el eje de la sí, y acá me queda dos veces la velocidad después del choque de la partícula 1 más la velocidad, perdón, acá sería de la partícula 2 más la velocidad de la partícula 2, y esto es ecuación número 1. Nos vamos a la segunda ecuación, cantidad de movimiento. La primera se conserva, la segunda tiene que ser siempre coeficiente de restitución. Sería entonces la velocidad 1 menos la velocidad 2 igual al coeficiente de restitución por la resta de las velocidades antes del choque. No te olvides el orden, acá 2 menos 1, invertido siempre. La velocidad de la partícula 1 menos la velocidad de la partícula 2 después del choque no se conocen, son las incógnitas del problema. El coeficiente de restitución es 0,5, la velocidad de la partícula 2 antes de chocar es menos 10i, la velocidad de la primera es 5i, y entonces operamos y aquí nos sale nuestra segunda ecuación. Mi segunda ecuación sale así, menos 15 por un medio, menos 7,5i. Esta sería mi ecuación número 2. Y ahora con las ecuaciones 1 y 2 voy a resolver el sistema. Como veo que las velocidades 2, una es positiva y una es negativa, puedo sumar miembro a miembro de las ecuaciones. Voy a sumar, a ver, 0 más 7,5. Al sumar me queda menos 7,5i. Al sumar 2 positivo con U2 negativo se cancela y me queda aquí 3 veces la velocidad 1. Desarrollando entonces la velocidad de la partícula 1 después del choque es menos 2,5i. Ya sé qué significa ese negativo, que va a la izquierda, y la velocidad de la partícula 2 sería, reemplazando el valor de acá negativo, a ver, esto lo puedo pasar con positivo, él también. Sería 7,5 menos esto que es negativo, me queda 5i positivo. Esas son las velocidades. Vamos a regresar nuevamente a nuestro gráfico inicial. Esto significa la velocidad 2 que se mueve hacia la derecha. Esta velocidad va a ser 5i. Y la velocidad de la partícula 1 se movía hacia la izquierda. Esta velocidad es menos 2,5i. ¿Ves? Así se obtiene. Y ahora, ¿cómo calculo la energía que se ha perdido? Bueno, para hallar la energía perdida tienes que conocer cuánta energía tenías al inicio. A ver, al inicio, la energía cinética inicial del sistema. ¿Cómo se calcula la energía cinética? Es así, un medio de la masa. La primera partícula tiene masa 2, un medio de la masa. Por su rapidez solo se agarra la rapidez, solo se agarra el módulo al cuadrado.
y la otra partícula sería 1/2 de la masa, que es 1, no olvides, la masa es 1 kilogramo, y su rapidez es 10 elevado al cuadrado, solo se agarra el valor. Entonces, ¿qué energía cinética tenemos al inicio? Tenemos acá, se va a 2, 25, acá sigue 250, 25 y 50 tiene 75 joules la energía inicial. Esa es la energía cinética que en conjunto tenían estas partículas. Y después de chocar, ¿cuánto será su energía cinética final? Entonces sería ver así, 1/2 de la masa nuevamente, que es 2 para la primera partícula, su rapidez es 2,5 elevado al cuadrado, la otra partícula, su masa es 1 y su rapidez 5 elevado al cuadrado. A ver, vamos a ver cuánto nos sale este resultado. Acá me sale 6,25 la primera, acá me sale 12, esto es 25, entonces sale 12,5 la segunda, ¿está? 25 entre 2, 12,5, y entonces la energía cinética final me sale 18,75 joules. Lo que me pregunta el problema es cuánto se ha perdido en porcentaje, no me dicen porcentaje. Entonces, esto es lo que tenía inicialmente, a esto le voy a llamar el 100% de la energía que tengo. ¿Y esto qué representa? A ver, esto representa en porcentaje el 25%, lo puedes hacer por aritmética, por L3. Este es el 100% de 75, esta es la cuarta parte, 25%. Entonces pregunta, ¿cuánto se habrá perdido en porcentaje? El porcentaje de energía perdida sería así, el porcentaje de energía perdida, lo voy a poner a ver de esta manera, este sería el porcentaje de energía perdida, sería simplemente 75%. Respuesta al problema. Muy bien amigos, gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.